El tema de hoy, responsabilidad profesional en enfermería y la NOM 019 SSA 3 2013 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud en México. En el cartel la cortamos, pero bueno, su nombre completo es NOM 019 SSA 3 2013. Y les presento al licenciado Jaime Gustavo Bautista Bernal, ¿sí? Tiene estudios profesionales de la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la maestría en litigación de juicios orales en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas Plantel Guadalajara. Es diplomado en procesal de amparo, avalado por la Universidad de Guadalajara, y diplomado también en juicios orales y teoría del delito, tomados en el Instituto de Estudios Profesionales de Ciencias Penales en Justicia Oral. Ha participado como profesor en cursos sobre responsabilidad profesional médica y también como ponente en infinidad de congresos, en sesiones de colegios, de asociaciones y en diferentes especialidades del sector salud. Forma parte del grupo de abogados de Medical Legal Center como postulante y litigante desde hace 14 años. Licenciado Gustavo Bautista Bernal, bienvenido. Es para nosotros un placer contar con su presencia. Pues ya ve, tenemos un grupo aquí bastante amplio. Hasta ahorita tenemos 603 inscritos. Vamos a ver cuántos logran entrar hoy. No sé si quiere usted hacer un intercambio ya de pantalla. Claro que sí. Buenas noches. Agradezco a todos y cada uno de ustedes la invitación que nos hacen para estar el día de hoy con ustedes exponiendo este tema de responsabilidad profesional, y también vamos a hablar sobre la norma 019 de la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Bien, Rosa María Olvera, bienvenida en lo que va entrando acá, se está acomodando. Bienvenida, Rosa María. Bienvenido al grupo que nos escribe, Marisela López, bienvenida. Bienvenida, Leti Domínguez. Buenas tardes, bienvenidos todos. Adelante, licenciada. Ustedes me dicen, ya cambió la Ahí está. Sí, presentación. Muy ahí. bien. Bueno, les comentaba pues que esta cuestión de responsabilidad profesional en la práctica de enfermería, pues tiene que ver con el quehacer que ustedes llevan a cabo o que ustedes día con día, al momento de brindar una atención a un paciente, pues asumen Permítame. esa responsabilidad pues de A cuidar a ver, este paciente, de también de ustedes de cumplir con esas eh, obligaciones que tienen y de dejar evidencia documentada de ello. Iniciamos pues con los ordenamientos legales aplicables en materia de la prestación del servicio de salud, que es la Ley General de Salud, sus reglamentos, las normas oficiales aplicables para enfermería, que son bastantes normas que se deben de cumplir dependiendo de la atención médica que se le va a brindar al paciente, ¿verdad? Y por lo tanto, pues también vamos a ver algunos conceptos legales, vamos a ver en qué consisten los procedimientos legales, tanto administrativo como civil y penal, y también las causas que generan este tipo de conflictos y cómo les vamos a hacer frente o cómo vamos a prevenir estos conflictos, y vamos a tratar también puntos de la norma 019 de enfermería. Inicio con una pregunta. ¿Qué es el derecho? Muchos se preguntarán, ¿por qué derecho? Bueno, el derecho es
la guía o la base mediante la cual nosotros, ¿verdad? Tenemos que seguir lo que está pactado, lo que está legislado, lo que existe pues como una normativa que se debe de cumplir y que si no la cumplo pues puede haber sanciones. Por lo tanto pues el derecho es no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, ¿verdad? También encontramos otra definición de derecho, que es el conjunto de normas que imponen deberes y obligaciones, ¿verdad? Que establecen, ¿qué van a establecer? ¿Para qué nos sirve a nosotros este derecho de no apartarnos del buen camino y seguir lo que señala la ley o sus reglamentos o las normas, ¿sí? Pues va a establecer la buena convivencia social, ¿verdad? Y también va a establecer la forma o la manera mediante la cual nosotros nos tenemos que desarrollar de manera profesional, cumpliendo con nuestras obligaciones adquiridas al momento de prestar o brindar un servicio profesional. Por lo tanto, pues, aquí en esta pirámide vamos a encontrar que en la cúspide vamos a encontrar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al igual también vamos a encontrar los tratados internacionales que tiene México firmados, sobre todo en materia de derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, recordemos que la salud es un derecho humano. También vamos a encontrar la Ley General de Salud, que va a establecer, ¿verdad?, los mecanismos mediante los cuales se va a cumplir este artículo cuarto constitucional, que es nuestro derecho a la salud en México. También la ley de servidores públicos para todos aquellos que de alguna forma brindan o prestan sus servicios en instituciones públicas, ya sea de ámbito federal, estatal o municipal. También el Código Penal, ¿verdad? Va a regir nuestro actuar. ¿Por qué? Porque si nosotros cometemos una conducta tipificada como delito, ya sea por acción o por omisión, ¿sí? El Código Penal va a regular esa conducta. El Código Civil también va a regular que nosotros, al momento de adquirir esas obligaciones, al momento de prestar un servicio de atención hacia nuestros pacientes, pues también aquí entra este Código Civil como para regular un contrato tácito, ¿verdad? También vamos a encontrarnos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de los servicios de salud, las normas oficiales mexicanas que se deben de cumplir a cabalidad, y también vamos a encontrarnos también, ¿por qué no?, las leyes estatales que rigen en lo particular a cada entidad federativa que tiene también su propia legislación, ¿sí? Que va a aplicar en el ámbito público, en el ámbito privado, ¿verdad? Y también en dependencias hospitalarias que cuenten con presupuesto estatal o municipal. También las guías de práctica clínica, que bueno, que no son de carácter obligatorio, son opcionales, pero también son, como su nombre lo dice, guías, ¿verdad? Que forman parte de esa lex artis, ¿verdad? Para poder brindar una atención a un paciente. Las causas que generan el conflicto al momento de prestarle un servicio de salud a nuestro paciente, ¿sí? Mucho de ellos es la demanda de los servicios, ¿verdad? Contra la insuficiente oferta de servicios de salud. Vemos a veces en instituciones públicas que una enfermera tiene a cargo hasta 10, 12 pacientes. Por lo tanto, pues no les puede brindar la misma atención a la vez, estar al pendiente y al cuidado teniendo a cargo tantos pacientes. Más de alguno lo puede descuidar y por lo tanto, pues puede haber algún conflicto, puede haber algún problema. Esto
esta mayor demanda de servicios, pues vemos a diario, sobre todo en la medicina pública, los hospitales están saturados, están llenos. Nunca vemos casi por lo regular camas libres por un turno completo o por un día o por 24 horas, sino que las vemos libres por ratos, ¿verdad? Porque en cuanto se desocupa que se dio de alta al paciente o que el paciente falleció y se lo llevan o que piden alta voluntaria, vemos pues que esa cama se vuelve a ocupar, ¿sí? Por lo tanto, pues sí hay una alta demanda de los servicios de salud, ¿sí? Y el personal pues no es el suficiente, pero sin embargo, pues las enfermeras, los enfermeros hacen su labor, cumplen con su misión, brindando lo mejor de sí para atender a cada uno de los pacientes. Otra causa que genera conflictos médicos-pacientes, pues es la divulgación por los medios de comunicación o las redes sociales de conflictos de salud, ¿verdad? Que hay entre una situación entre un enfermero o enfermera, ¿sí? Y que esta divulgación, pues, los hacen ver como los más malos del mundo, ¿verdad? Por alguna situación que se dio, que se salió de control, que no tuvo un límite y esto se ha hecho viral, ¿verdad? En las redes sociales o los medios de comunicación amarillistas que por jalar adeptos, pues también publican noticias en ese tipo, pues menospreciando, pues, de cierta forma, esta labor de la práctica de la enfermería. También, ¿por qué no decirlo? También existen colegas abogados que se dedican a esto, ¿verdad? A lucrar, obteniendo beneficios de los profesionales de la salud, ofreciendo sus servicios, ¿verdad? Amedrentando, ¿verdad? A enfermeras, enfermeros o médicos. Sin embargo, pues también lo que más puede ocasionar una situación que menosprecie pues las acciones que realizó, llevó a cabo el enfermero, la enfermera o el médico, pues es la actitud de los profesionales de la salud, ¿verdad? Que malinterpretan las acciones que realizan otros colegas. Sobre todo en enfermería es muy dado que cuando se traen tirria entre enfermera, enfermera o enfermero, enfermero, es muy dado pues a hablar o decir cuestiones delante del paciente con la finalidad de dejar mal visto, ¿verdad? A este profesional de la salud o a esta profesional de la salud como una actitud vengativa. Y todo ello pues incita a los pacientes a pensar que algo no se hizo o que algo se hizo mal y por lo tanto pues pueden actuar en contra pues de los profesionales de la salud. Eh, También el ansia de ganancias fáciles, ejerciendo presión, ¿verdad? Lo que les decía, lo que hacemos o lo que hacen algunos abogados, la falta de tacto con paciente y familiar. Esto también genera conflictos. ¿Por qué? Porque el paciente está en un estado de vulnerabilidad, que está muy sensible, está preocupado por su diagnóstico, está preocupado porque dejó de hacer muchas cosas que venía haciendo, está preocupado porque dejó a su familia sola, está preocupado por infinidad de situaciones, ¿verdad? Está en un estado vulnerable y está pues haciéndole frente a su patología, está internado en un hospital, ¿verdad? Y por lo tanto está en ese estado vulnerable. O el familiar también está en un estado vulnerable. ¿Por qué? Porque a lo mejor recibió una mala noticia, un diagnóstico de su familiar que no es bueno y por lo tanto pues también está pues en un estado anímico, ¿verdad? De vulnerabilidad y está, ahora sí, dirían los psicólogos, están en ese en esa pelea consigo mismos, tanto el paciente como el familiar, ¿verdad? De ir asimilando la situación. Por lo tanto, pues están muy a la defensiva. Tanto el paciente como el familiar pueden estar muy a la defensiva.
Dice que se necesita de dos personas para poder crear un conflicto. Por lo tanto, pues aquí esta falta de tacto con el paciente o con el familiar va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque si el enfermero o la enfermera es frío, es déspota, es que de cierta forma altanero o altanera, ¿sí? Donde el paciente sienta pues que lo están agrediendo o el familiar se sienta agredido, esto va a generar un conflicto. También algo que también genera conflictos, pues es el desconocimiento de las obligaciones que como prestadores de servicio tienen que llevar a cabo y tienen que dejar evidencia documentada. Esto también puede ser una causa generadora de un conflicto. ¿Cómo podemos prevenir el conflicto con el paciente o con su familiar? Pues bueno, de entrada, pues mantener una óptima relación médico-paciente. Yo entiendo que también la enfermera, el enfermero están presionados, están tensionados, están preocupados, ¿sí? Este, que tienen muchas cosas que hacer, que tienen muchas obligaciones que cumplir, más aparte, pues vienen cargando los problemas familiares que traen consigo, ¿verdad? Pero sin embargo, hablando profesionalmente, tenemos que ser optimistas y brindar una relación médico-paciente, tratar de mantener esa buena relación con su paciente, ¿verdad? Enfermero-paciente, enfermera-paciente, ¿sí? Donde el paciente se sienta bien atendido, bien tratado, ¿verdad? Y esto va a minimizar los riesgos, ¿verdad? De que pueda darse un conflicto. Al igual con el familiar, yo creo que hay formas de pedir las cosas, este, por favor, gracias, ¿verdad? Esa cortesía. Oye, te encargo de favor, aquí voy a dejar el pato para que se lo arrimes a tu paciente cuando quiera hacer sus necesidades, ¿verdad? Mira, ahí está el cuartito del séptico donde lo puedes tirar, aquí ahí está el concentrado de jabón o cloro para que lo enjuagues y luego ya lo vuelves a traer, ¿sí? Pero de una manera amable, porque no se sienta como una orden, como algo impuesto por parte del enfermero o el enfermero, porque muchos familiares dicen, pues esa es su obligación, enfermero, enfermero, estar al cuidado de mi paciente, ¿por qué me pone a mí? ¿No? Entonces esto ya genera un conflicto. También una comunicación amplia y abierta, pues, tanto con el paciente como con sus familiares respecto de qué se le va a suministrar. Don Juan, le voy a suministrar ranitidina. Mire, ¿usted qué le llama al familiar? No, pues que soy su hijo. Ah, mire, hijo de don Juan. ¿Cómo se llama? No, Carlos. Ah, mire, Carlos, hijo de don Juan. Mire, le vamos a suministrar ranitidina a su papá porque tiene dolorcito para que se le quite, ¿sí? ¿Sí? Esta comunicación, pues va a generar una buena relación enfermero-enfermera, a diferencia de que si mi familiar pregunta qué le está suministrando, pues qué le interesa, fue algo que le indicó el médico, ¿sí? Entonces, esto ya va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque sobre todo vamos a encontrar a veces familiares que tienen un cuadernito que están anotando todo, llevan una bitácora de todo lo que se le está realizando a su familiar. ¿Sí? Identificar a pacientes problemáticos, yo aquí les hago la invitación a no engancharse con esa situación, con un paciente problemático o con un familiar problemático, sino de que ustedes no caigan en esa provocación, que ustedes hagan lo que tienen que hacer y no engancharse en ese problema. ¿Por qué? Porque les vuelvo a reiterar, tanto el familiar como el paciente están pasando por un estado, pues, crítico emocionalmente hablando, y por lo tanto, pues están como muy a la defensiva. También se debe de cumplir con las leyes, ¿verdad? Con las normas, con los reglamentos, ¿sí? Con todas las disposiciones aplicables en el correcto desempeño de la práctica que ustedes llevan a cabo.
Por lo tanto, pues es importante pues que se cumpla con ello para poder prevenir algún conflicto o alguna situación. Por ejemplo, el correcto llenado del expediente clínico, en este caso, enfermería utiliza los registros de enfermería. Eso que estén debidamente, como lo exige la norma oficial 04 del expediente clínico, ¿verdad? ¿Cómo se debe de llenar esos registros de enfermería? También realizar cartas de consentimiento informado para procedimientos que de alguna forma puedan ser invasivos hacia el paciente, ¿verdad? En este caso, hay enfermeras o enfermeros especializados que se dedican a curar heridas. Entonces, si van a debridar, si van a hacer alguna situación que pueda poner en riesgo la salud del paciente por alguna infección o algo, se debe de recabar un consentimiento informado debidamente requisitado, como lo exige la norma oficial 04 del expediente clínico. También estos registros de enfermería deben de estar apegados a la norma oficial 04 del expediente clínico. También estar siempre al cuidado del paciente, ¿verdad? Estar, porque recordemos que el paciente, aunque esté el familiar, pero está a resguardo del enfermero o la enfermera que está en ese turno, ¿verdad? Y por lo tanto, pues él es el responsable del cuidado de este paciente, claro, también el familiar, pero también esta responsabilidad se descarga en el enfermero o la enfermera. Por lo tanto, pues sabemos que el estado de salud puede cambiar de un momento a otro, del paciente puede estar estable y puede comenzar a cambiar sus signos vitales. ¿Quién va a ser la primera o el primero que se va a dar cuenta de esa situación? Pues el enfermero o la enfermera, que al momento de que llega a tomar los signos vitales del paciente, pues puede dar cuenta en ese momento, o se puede dar cuenta de una situación fortuita que se presente en ese momento, un caso de urgencia, y tiene la obligación de avisar inmediatamente a los médicos tratantes o al médico de guardia, ¿verdad? Sobre esa situación. Los procedimientos legales que el usuario puede ejercitar en contra del enfermero o la enfermera por la vía administrativa con una queja. ¿Ante quién puede presentar una queja? Puede presentar una queja ante la Comisión de Arbitraje Médico o las comisiones estatales de arbitraje médico, ante la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, esto es una queja para iniciar una vía administrativa. Vamos a decir que si la queja es procedente en Derechos Humanos va a emitir una recomendación a la institución pública para la cual labora la enfermera o el enfermero. Y por lo tanto, pues, si la institución acepta esta recomendación, va a abrir un expediente administrativo, una investigación por medio del órgano interno de control, con la finalidad de sancionar que por las faltas atribuidas, ¿verdad? A este servidor público. Recordemos que yo les decía que cuando un enfermero o una enfermera trabaja para una institución pública, ya sea del ámbito municipal, estatal o federal, es un servidor público y como servidor público, conforme a la ley de servidores públicos, puede ser sancionada una falta administrativa. El hecho de no llenar debidamente el expediente clínico conlleva a una falta administrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo como servidor público tengo la obligación de cumplir con esas obligaciones adquiridas en mi práctica profesional, ¿sí? También se puede dar una demanda por la vía civil, donde el paciente va a pedir que lo indemnicen, que se le pague lo que dejó de percibir, ¿verdad? El lucro cesante, y
que se condene a una indemnización o los gastos y costas del juicio también, ¿sí? Por la vía penal, bueno, esto va a iniciar con una denuncia ante el Ministerio Público. Recordemos que pues hay delitos que requieren de querella. ¿Qué es esto? Que el afectado directamente o el familiar más cercano al afectado, si es menor de edad o si es una persona que no está dentro de sus facultades mentales, ¿verdad? Va y denuncia ante el Ministerio Público, se querella, ¿sí? O también puede abrirse una investigación de oficio. ¿Cuándo? Pues cuando el delito se persiga de oficio. Basta con que se dé a conocer una noticia, ¿verdad? En los medios de comunicación o en las redes sociales, donde se entere o se dé cuenta el Ministerio Público para poder abrir esa carpeta de investigación de manera oficiosa. En materia civil, bueno, la responsabilidad civil se le puede atribuir a toda persona. Toda persona somos responsables civilmente. Un ejemplo, fuera de lo que viene siendo la práctica profesional en enfermería. Yo tengo mi carro, voy conduciendo, no me fijo bien, me le acerco bastante al carro de adelante y lo choco por atrás. Entonces yo, como automovilista, tengo esa responsabilidad civil de resarcir el daño, tengo la obligación de resarcir el daño o responder por el daño que causé al vehículo que iba adelante. ¿Por qué? Porque por un descuido, ¿verdad? Por una impericia o por alguna situación, yo no medí mi distancia, me le acerqué de más y lo impacté. Y si también le ocasioné un daño o un menoscabo en su salud, pues también tengo que responder por el daño que le ocasioné. Esto es una responsabilidad civil. Lo mismo se puede llevar a la práctica en la práctica profesional de enfermería, ¿verdad? Donde yo soy responsable civilmente si a mi paciente por algún descuido, por alguna omisión o por alguna acción le ocasiono un menoscabo en su salud, ¿sí? Vamos a decir, una enfermera que se equivocó en la suministración de medicamento, no puso atención y le suministró el medicamento equivocado, que era para la cama 445 y se lo puso al paciente de la cama 446 y el paciente de la cama 446 era alérgico a ese tipo de medicamento, hace una reacción anafiláctica, no se muere, pero dura varios tiempo, pues, para superar esas cuestiones y queda con algunas secuelas. Por lo tanto, pues aquí existe la responsabilidad civil y la obligación del enfermero o la enfermera que se equivocó en responder por ese daño ocasionado. Claro que para esto, pues el paciente tendría que demandar por la vía civil. Daños producidos por culpa o negligencia inexcusable, ¿verdad? En este caso, si la víctima, ¿sí? Es responsable de esta cuestión, pues ya no sería responsabilidad del enfermero o la enfermera. Un ejemplo, vamos a decir, el paciente tiene una dieta de que tiene que consumir ciertos alimentos, está hospitalizado, pero los familiares, ¿verdad? A escondidas le meten alimentos que le hacen daño, ¿sí? Y sin embargo, vamos a decir que en una demanda civil demandan al enfermero o a la enfermera porque el paciente, pues, por esa situación de no guardar esas indicaciones, esa dieta, ¿verdad? Culpa y dice que la enfermera o el enfermero, ¿verdad? Son los culpables porque ellos permitieron que el plato que le dejan de alimento se lo comiera y que pues él nunca le ha caído ese alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí es una excusa, ¿verdad?
una negligencia inexcusable de la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque él mismo se está ocasionando este daño al consumir alimentos, ¿verdad? Que están prohibidos para él. Entonces, aquí pues no prosperaría su demanda civil. Tampoco prosperaría la reparación del daño. En el caso de ser condenados por la vía civil por alguna responsabilidad por parte del enfermero o la enfermera, vamos a decir, un enfermero o una enfermera quirúrgica que estaba en una cirugía y que contaron y dijeron que el conteo del material estaba bien, tanto el instrumental como el textil, ¿sí? Sin embargo, a los meses, la paciente dice sentirse mal, ¿verdad? Dice sentir que la herida no le cierra, ¿verdad? Se le abre constantemente, le toman un estudio de rayos X y se encuentra un textiloma. Por lo tanto, aquí sí sería una responsabilidad en materia civil, si hay alguna demanda civil por esa situación del enfermero circulante y el instrumentista, ¿verdad? Que no llevaron bien a cabo el conteo de su material quirúrgico, en este caso de los textiles. Por lo tanto, pues, ¿por qué? Porque hay evidencia documentada que se preguntó y que ellos contestaron que sí, es más que contaron 3 veces, así está documentado. Y resultó que no, porque el paciente sí resultó con un textiloma que le ocasionó un menoscabo a su salud, que lo puso en riesgo de otro procedimiento quirúrgico para poderle quitar el textiloma. Y ese textiloma ya estaba adherido a las vísceras y por lo tanto se afectó esa parte de vísceras, se tuvo que cortar, el paciente se le tuvo que hacer un procedimiento, ¿verdad? Para esperar, ¿verdad? Que se pudiese reconectar. Por lo tanto, pues, esto por la vía civil, pues sí, podría en condena una reparación del daño que puede consistir, ¿verdad? En el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Indemnizar al paciente y los gastos y costas del juicio porque yo perdí el juicio. Los delitos por los cuales puede ser señalado un profesional de la salud, ¿verdad? En su práctica profesional, pues abandono de paciente. Cuando un enfermero está a cargo de un paciente, pues no debe de abandonarlo, no se debe de retirar de su lugar de trabajo, ¿verdad? Sin permiso o autorización y que se quede otra persona a cargo del paciente, ¿verdad? Sobre todo ahí de su área, de su piso. Yo no digo que esté las 24 horas en el cuarto del paciente, no, pero ahí en su área de trabajo, porque si no, si algo le llega a pasar a este paciente, pues se puede considerar que fue a causa de un abandono de paciente, ¿sí? Maltrato de persona. Hoy en día yo les decía, pues, que todo gira alrededor de los derechos humanos, ¿sí? Por lo tanto, no se debe de menospreciar a una persona por su apariencia, por su credo religioso, eh, por su preferencia sexual, ¿verdad? Se debe de respetar a toda persona, ¿sí? Para evitar que nos acusen de que los estamos maltratando. Sobre todo, esto se puede dar en menores de edad y personas de la tercera edad o también en personas, pues, de preferencia sexual por su mismo sexo o porque son de diferente preferencia sexual a la de nosotros. O diferente credo o creencia religiosa, porque también se puede dar el delito de discriminación. También pueden ser señalados por el delito de lesiones cuando, pues cuando a consecuencia de la atención que ustedes brindaron, de los cuidados o que no brindaron los cuidados debidos y el paciente queda con lesiones. Vamos a decir, era un paciente que estaba internado, que requería de los cuidados y de la atención de enfermería, que estaba en un color rojo, ¿verdad? De que podría sufrir una caída
y sin embargo por un descuido de la enfermera o el enfermero se cae y le queda una secuela, ¿verdad? Se fractura una clavícula y lo tienen que operar, lo operan y todo, pero ya no queda con la misma movilidad del brazo. Queda con una lesión permanente. Por lo tanto, pues aquí también se podría dar el delito de lesiones. El de homicidio, bueno, aquí cuando por descuido, ¿verdad? O por acciones llevadas a cabo por el enfermero o la enfermera, ¿sí? Esto contribuyó pues a que el paciente falleciera. Vamos a decir, una equivocación en un medicamento, ¿verdad? Y que el paciente hizo un choque anafiláctico y el paciente falleció. Y que está demostrado que fue a consecuencia del medicamento, ¿verdad? Que era alérgico y que así estaba en el expediente y que sin embargo por un error humano del enfermero o el enfermero, se lo suministró equivocadamente al paciente. También puede ser señalado por el delito de responsabilidad profesional, ¿verdad? Recordemos que somos profesionistas y como profesionistas, pues también existe el delito de responsabilidad profesional. ¿Cuándo se va a dar este delito de responsabilidad profesional? Pues cuando yo no cumplo con mi deber ser. La norma oficial 019 para la práctica de la enfermería establece los tipos de registro de enfermería, ¿sí? Establece el de medidas terapéuticas, ¿sí? Aplicadas para los diversos miembros del equipo de salud. Va a establecer también las medidas terapéuticas indicadas por el médico y aplicadas por la enfermera, medidas planeadas y ejecutadas por la enfermera, conducta del paciente, también las observaciones, ¿verdad?, del estado de salud, respuestas específicas del paciente a los tratamientos y los cuidados que se le están dando. Todo esto, pues está registrado en nuestra hoja de enfermería. También los registros de enfermería, ¿sí? Se deben de llenar, ¿verdad? Con fecha, con el nombre del paciente, ¿sí? La cédula de registro y servicio, ¿verdad? Esto es con la finalidad de poder identificar a este paciente también. Anotar si es primera vez, ¿verdad? Sexo, edad, diagnóstico y síntomas generales. También la observación y valoración de signos vitales, ¿verdad? También el estado físico y emocional del paciente. El paciente está triste, el paciente, ¿sí? También la posición en la que se recibe al paciente y cómo se encuentra colocado. También respuestas específicas a la medicación y a otros cuidados. También registrar la conducta del paciente, ¿verdad? Y las observaciones de su estado de salud. Llenar el encabezado con fecha, nombre del paciente. Estos ya los acabamos de mencionar, ¿verdad? También el consentimiento informado, yo les decía, cuando ustedes realizan tratamientos en los cuales se pueda poner en riesgo la salud del paciente, es necesario que obre un consentimiento informado donde ustedes le están dando a conocer al paciente su patología, ¿verdad? Su diagnóstico, el tratamiento que le van a realizar, cómo se lo van a realizar, ¿verdad? Los riesgos inherentes al propio tratamiento, ¿verdad? Y los beneficios esperados. El beneficio esperado, pues siempre va a ser que se restablezca la salud de este paciente. Los procedimientos que frecuentemente se omiten en la práctica de enfermería son que a veces no se lleva un estricto registro del control de líquidos,
¿sí? Que están incompletos o mal sumados. También que a veces no se lleva registro, ¿verdad? De la administración de medicamentos orales, ¿sí? También la aspiración de secreciones, ¿verdad? Cuantas veces se requiera. En una ocasión se tuvo un asunto de que el paciente broncoaspiró era un paciente que estaba intubado, ¿verdad? Y que el enfermero o enfermera tiene que estar revisando el tubo, ¿verdad? Que no se tape. Sin embargo, pues nada más estaba registrado que lo hizo una sola vez, la aspiración de secreciones, ¿verdad? Y, y el demás tiempo no. Entonces, el paciente, pues se le tapó el tubo, ya no pudo respirar y el paciente falleció entregando prácticamente, acababa de entregar la enfermera del turno de la mañana a la del turno medio, el turno y había recibido al paciente y la enfermera del turno vespertino, pues ella deja anotado que encuentra el tubo tapado, ¿verdad? Que no se le habían aspirado las secreciones que estaba acumulando ahí el paciente y que por lo tanto, pues esto había sido la causa de que el paciente falleciera. Y por lo tanto, pues esto llevó a que interviniera el Ministerio Público porque los familiares pusieron una denuncia, ¿verdad? En ese momento que falleció el paciente, llegó el Ministerio Público, asegura el cadáver, asegura el expediente, le hacen necropsia al paciente y el paciente resulta que murió por asfixia, porque le faltaba, pues en este caso, pues el aire, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente coincidía con lo que la enfermera había documentado, que estaba tapado, pues, este tubo, lleno de secreciones. También realizar las curaciones y procedimientos específicos, dejar evidencia documentada de ello en sus registros, cambios de ropa de cama con el paciente, sobre todo al cambio de turno, si es necesario hacerla. Por lo regular en los hospitales las hacen diario, ¿verdad? Por la mañana, pero en el caso de que se requiera o que el familiar le requiera pues el cambio de ropa de cama porque se mojó, porque el paciente hizo alguna necesidad, pues se tendría que hacer sin ningún problema, ¿verdad? Fijación y vigilancia de sondas de drenaje pudiendo causar lesiones secundarias, ¿verdad? Aquí también se debe de tener mucho cuidado al momento de colocar las ondas o al momento de retirar las ondas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se puede ocasionar una lesión secundaria. También el control en la solución o venoclisis en pacientes, ¿sí? Con determinados diagnósticos, ¿sí? Cumplir pues ahora sí con lo que está estipulado, que está, el médico dejó prescrito, ¿verdad? Para que se maneje este paciente. También a veces el deficiente manejo y control de la citoclisis en pacientes de urología o cualquier otra especialidad, ¿sí? También a la entrega de turno, ¿verdad? Que no están completos, que no les entregan los pacientes o que no entregan a los pacientes, que los registros de enfermería no están completos en el expediente, ¿verdad? Y que tampoco están descritas, pues, lo que viene siendo las necesidades primordiales. Eh, Algo también que se debe de tomar en cuenta que a veces omiten los enfermeros o las enfermeras es, en este caso, pues la movilización del paciente con frecuencia, ¿verdad? Que su estado lo requiera, ¿eh? Para tratar de evitar, pues, en este caso, pues que se le ocasionen úlceras, que tiene que estar, inclusive con ayuda del familiar, ¿verdad? Estar tratando de voltear a este paciente para tratar de evitar estas úlceras de cúbito. También, algo también que pueden omiten a veces los pacientes es la tardanza de la entrega de exámenes que se tienen que hacer al laboratorio, ¿verdad? Que solicita el médico, hace la solicitud, lo deja ahí y el enfermero o la enfermera no lo solicita, no habla al área correspondiente, pues para que vengan y tomen las muestras necesarias. Eh, También
Algo también que se omite, pues es a veces que no se tiene la comunicación con sus superiores, ¿verdad? En este caso con la jefa de enfermería sobre la falta de material y equipo, ¿verdad? A veces, pues la enfermera o el enfermero no hay esa comunicación, no fluye y por lo tanto, pues ese material o equipo que se requiere para que pueda desarrollar o desempeñar sus funciones, pues a veces no los lleva a cabo. Y no es justificación el hecho de que ustedes digan, ah, es que no contaba, es que no tenía, no lo hice porque no había hojas de registro para registrar, pues si no había hojas de registro, una hoja blanca, ¿verdad? Entonces, porque eso no sería pretexto para no cumplir con nuestra obligación. También brindar pues la atención de higiene a los pacientes. A veces también es algo que el enfermero o la enfermera pasa desapercibido, ¿verdad? Un paciente que esté inmovilizado en cama, que lo tienen que bañar estando en la cama, el paciente ya lleva una semana, ya huele mal, huele feo y los enfermeros pues no hacen por hacer ese baño, ¿verdad? Al paciente, para pues para que se mantenga higiénico, ¿verdad? Tratar de evitar bacterias. También, este, a veces que el paciente no puede comer por sí mismo, un paciente que está solito, que sus familiares pues lo tienen prácticamente abandonado y que pues le arriman su charola, pero el paciente pues aunque quiera comer, tenga hambre, no puede llevarse el alimento a la boca, ¿verdad? Y que también a veces pues el enfermero o la enfermera omite pues apoyarlo o ayudarlo o inclusive, si el paciente de la cama siguiente tiene familiar, pues pedirle el apoyo, ¿por qué no? De manera amable, pues, ¿para qué? Pues para que este paciente, pues también se sienta, pues, que está siendo atendido. La confidencialidad de la información capturada también es importante, pues, en este caso, no divulgar, ¿verdad? El estado de salud en el cual se encuentra el paciente, sino mantener ese secreto, ¿verdad? Profesional. Ya hablamos del consentimiento bajo información. También medicamentos, equipo y material que el paciente o su familia compra, ¿verdad? Es importante en este caso que ustedes como enfermero o enfermeras, sobre todo en las instituciones públicas, ustedes no le pidan material al familiar o al paciente, siempre dejen pues que las autoridades hospitalarias hagan su trabajo y ellos lo pidan si no se cuenta con ello, porque si no después pues nos van a acusar, ¿verdad? De mal uso, ¿verdad? En este caso, de nuestras funciones como servidores públicos, lo cual se puede traducir como a una cuestión, diría nuestro presidente López Obrador, ¿verdad? Una cuestión eh, eh, una cuestión, pues, de que ustedes están siendo parte, pues, de estar pidiendo sin que en este caso se tenga que pedir. ¿Por qué? Porque en este caso la institución pública está obligada a brindar toda la atención y todo el equipo y el material que se requiere en la atención del paciente, para no caer, pues, en una cuestión de corrupción, ¿sí? Y si esto llega a pasar, pues hay que dejar evidencia documentada en nuestro registro de enfermería, ¿verdad? ¿Quién autorizó, quién lo pidió, ¿verdad? El familiar que lo trajo, qué cantidad de material que trajo, ¿verdad? Y que éste sea suministrado, ¿verdad? A su paciente. La clasificación de cuidados va a ser de alta complejidad, ¿sí? Sobre todo en pacientes que requieren de servicios especializados, de baja complejidad, ¿sí? En pacientes en estado de alerta y hemodinámicamente estables, de mediana complejidad en pacientes al cuidado que se relaciona con el grado de dependencia de las personas
para cubrir sus necesidades de salud, ¿verdad? Porque el objetivo de la norma, pues va a ser establecer los criterios, ¿verdad? Eh, específicos, ¿verdad? Para la prestación del servicio de enfermería en los establecimientos de la atención médica del Sistema Nacional de Salud. Recordemos que el Sistema Nacional de Salud está conformado por hospitales públicos, ¿verdad? Clínicas privadas, ¿verdad? Hospitales privados, tanto la iniciativa privada como lo público, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o municipal, ¿verdad? Conforman todas estas instituciones que brindan atención a la salud, conforman el Sistema Nacional de Salud. Y por lo tanto, pues esta norma oficial 019, pues está obligada para que se ponga en práctica por los profesionales de la salud, tanto en la práctica privada como en la práctica institucional o pública, ya sea social, ¿sí? Por lo tanto, pues también, ¿sí? Eh, el enfermero o la enfermera, ¿verdad? Sus actividades que realice, ¿verdad? Debe de cumplir con la prescripción que lleva a cabo el profesional de la salud, en este caso el médico, ¿verdad? En los tratamientos del paciente, debe de dejar registro, ¿verdad? De ello. También las intervenciones de enfermería independientes, pues también se debe de cumplir con esas obligaciones y se debe de dejar registro también de esas acciones que se llevan a cabo. Eh, Aquí estas intervenciones, pues habla la norma oficial en este punto que debe de ser de acuerdo pues al grado académico, ¿verdad? O de la formación académica que conlleva cada uno de ustedes en la prestación del servicio profesional. ¿Qué quiere decir? Pues dependiendo pues del grado de complejidad y del grado de formación que tiene el enfermero o la enfermera, pues son en este caso, las acciones que se le deberían de delegar a cada uno de ellos. Las intervenciones de enfermería interdependientes, también, que son las actividades que el personal de enfermería lleva a cabo junto a otros miembros del equipo de salud, eh, llamadas también multidisciplinarias, ¿sí? Que puede implicar la colaboración de asistentes sociales, expertos en nutrición, fisioterapeutas, médicos, entre otros, ¿verdad? Es un equipo multidisciplinario en el cual pues se puede apoyar también enfermería pues para poder brindar una atención adecuada tal y como lo requiere el paciente. La clasificación, en este caso, pues el personal de enfermería, ¿verdad? Se clasifica por enfermera general. Esto va de acuerdo en este caso, a su profesionalización y de acuerdo pues a su preparación que tiene cada uno en la práctica de enfermería. Enfermera general, ¿verdad? Enfermera especialista o enfermero especialista, enfermero con maestría, enfermera con doctorado, profesional técnico en enfermería o técnico en enfermería, técnico especializado en enfermería, personal no profesional de enfermería. Esto dice la norma oficial que va enfocado a los estudiantes de enfermería que no son enfermeros, pero que están haciendo prácticas, ¿verdad? Y que deben de estar a cargo de un enfermero o de una enfermera profesional, ¿verdad? Que ya tenga la experiencia y que tenga pues también un título para ejercer. Auxiliar de enfermería, estudiante de enfermería y pasante de enfermería. Aquí prácticamente, pues bueno, un estudiante, pues, hay escuelas de enfermería que llevan a sus estudiantes a practicar, ¿verdad? Pero no son enfermeros ni tampoco son pasantes de enfermería, son estudiantes de enfermería. Y también el pasante de enfermería, pues, ¿quién va a ser? El que ya terminó la carrera
que está en espera de su título y su cédula profesional, ¿verdad? Pero que ya cuenta con un amplio conocimiento, ¿verdad? Que adquirió en la escuela y que también pues debe de estar también supervisado, ¿verdad? Por un enfermero o una enfermera titulados o con un grado académico mayor. Eh, la prestación del servicio en enfermería, bueno, la norma oficial mexicana 019 de la práctica de la enfermería establece pues que este servicio se puede prestar en los sectores público, social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud. También eh, establece la norma oficial que estas actividades, ¿verdad? Deben de ser delegadas según el grado de complejidad y el grado de preparación del enfermero o la enfermera, ¿sí? Según el grado académico. También la norma oficial establece que para los que prestan el servicio de forma independiente, ¿sí? Deben de contar, ¿verdad? Con estudios reconocidos de formación y capacitación, ¿verdad? En el área de enfermería por instituciones que pertenezcan al sistema educativo nacional y deben de contar con sus debidos documentos para la práctica de la enfermería como su título y su cédula. Ya sea, vamos a decir, como decíamos, un enfermero o enfermera general o especializada, con maestría, con doctorado, un técnico especializado en enfermería, debe de contar pues con su documento que lo avale. ¿Sí? No nada más es decir, yo soy enfermero, soy enfermera y ya voy a brindar atención particular para cuidar enfermos. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener primeramente un documento que me avale que sí soy enfermero o que sí soy enfermera, que esté validado por una institución de educación pública, ¿verdad? Y que también tenga esa cédula respecto de lo que yo estoy acreditando con este documento para poder ejercer mi profesión. También habla pues que el personal de enfermería debe de contar pues con la certificación profesional vigente expedidas por los organismos colegiados, ¿sí? Con reconocimiento de idoneidad, ¿sí? Donde el Consejo Consultivo de Certificación Profesional dé ese aval, ¿verdad? También dice el punto 5.7.3, evitar emplear al personal de enfermería en funciones fuera de sus competencias, salvo en caso de urgencia. Vamos a decir, bueno, no es una enfermera quirúrgica, pero llegó una urgencia, es una enfermera general, ¿verdad? Y requiere un paciente de una cirugía y se requiere y se ocupa de un instrumentista, ¿verdad? Y de un circulante. Y por lo tanto, pues, este enfermero o enfermera, pues podría participar en ese caso de urgencia, ¿sí? Aquí la cuestión es que si el enfermero o la enfermera no tiene la debida capacitación para ocupar, pues, esa función, no se le debería delegar esa función. ¿Por qué? Porque puede haber errores, ¿verdad? Que puedan ocasionar un menoscabo en la salud del paciente. El enfermero o la enfermera tiene la obligación de verificar, ¿sí? Oportunamente la existencia y funcionamiento de que el equipo esté en óptimas condiciones, que esté funcionando, para proporcionar, en este caso, pues el cuidado al paciente. Y debe de reportar lo que falte, lo que falle, si el equipo está fallando o algo, debe de reportarlo, ¿verdad? Con sus superiores. Y dejar registro en su registro de enfermería.
hubo una modificación en la Ley General de Salud donde el enfermero o la enfermera, ¿sí? Puede prescribir medicamentos, ¿sí? Pero puede prescribir medicamentos solamente el que cuente con la licenciatura en enfermería y siempre y cuando no se cuente con un médico cercano en esa área o en ese lugar, ¿verdad? ¿Qué medicamentos va a poder prescribir? Pues medicamentos del cuadro básico. Ya para terminar, como conclusiones, la enfermería es una noble labor que se lleva a cabo de manera profesional, ética y responsable, de manera humana, aplicando la experiencia y el conocimiento en el cuidado del enfermo. Los enfermeros y enfermeras que desempeñan esta noble labor son un pilar importante que ayuda al enfermo para restablecer su salud. Ustedes son ese canal, ¿verdad? Que va a ayudar en el ánimo para que el paciente se restablezca. Es por ello que las enfermeras y enfermeros no deben perder de vista el factor humano en el trato y atención de los enfermos. De mi parte, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Excelente tema. Muy bien. Aquí nada más nos faltó un poquito ver la NOM 019, pero bueno, sabemos que de ahí parte todo, ¿verdad? Donde ya está nuestra práctica profesional de enfermería. Hay muchas preguntas. Sí, No sí, sé, sí. sí, Hay porque muchas preguntas, licenciado Gustavo. Me pareció excelente la presentación. Y bueno, por ejemplo, tenemos aquí a Miguel, él es de Quintana Roo, dice, la sobrecarga de trabajo en las unidades nos expone a riesgos aunado al hostigamiento y acoso laboral por parte de nuestros superiores. El hacer de conocimiento de dicha situación ayudaría a eximir al profesional de enfermería. Mire, bueno, aquí estamos hablando de dos cuestiones, de dos situaciones totalmente diferentes. Una tiene que ver con la Sí. práctica profesional y si hay Ujú. algún menoscabo hacia el paciente, y la otra, pues es, vamos a decir, una cuestión de ámbito laboral, que tiene que ver, pues en este caso, como lo dicen, ¿verdad? Las cargas excesivas de trabajo o el acoso laboral, el cual, pues bueno, si es estamos hablando, si es una institución pública donde tiene trabajadores de planta y están sindicalizados, pues bueno, puede presentar su queja, en este caso esa situación, a sus delegados sindicales o al propio sindicato, que es quien es el encargado de defender los derechos, en este caso de los trabajadores, ¿sí? Si hablamos en el ámbito particular, bueno, aquí también pues existe un medio de defensa, sobre todo cuando es un acoso laboral o una carga excesiva de trabajo, ¿verdad? Donde pues en este caso el enfermero tiene que documentar precisamente todas esas cuestiones, esas acciones, ese exceso de trabajo y debe de, en este caso, pues ahora sí, demandar al patrón, ¿verdad? Pero al momento que lo demande, pues va a ser un cese definitivo, pero pues bueno, lo puede hacer, ¿sí? No puede quedarse de brazos cruzados. Aquí la cuestión que sí tiene razón, en este caso el licenciado Miguel, es de que pues la carga excesiva de trabajo pues lo va a poner más en riesgo, ¿verdad? En su práctica profesional. Entonces Sí. yo aquí, el hecho de decir es que yo tenía a cargo pues más pacientes, etcétera, etcétera, y por eso descuidé al paciente 3, pues sí, creo que no sería una justificación a menos de que tenga forma o manera de poder demostrar lo contrario, porque si no se demuestra lo contrario, pues no va a haber un eximiente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque pues el paciente está a cargo del enfermero o la enfermera y tiene que dejar debidamente documentado en este caso las acciones que realizó, por qué las realizó y cómo las realizó. Yo también, otra cuestión que los invito pues es a involucrar a sus superiores. Para eso están, para resolver ese tipo de situaciones. En este caso, involucrar a sus superiores donde quede evidencia, ¿verdad? Documentada, que sí se le avisó a la jefa del servicio y que la jefa del servicio no hizo nada. ¿Por qué? Porque no, entonces aquí ya la responsabilidad tendría que pasar a la jefa del servicio y no al operativo.
pero pues les digo, pues tienen que dejar evidencia debidamente documentada de todo ello, de esas situaciones, porque hoy en día, pues, tenemos que demostrar esas situaciones, porque casi por lo regular, cuando hay conflictos de esta índole, los administrativos siempre se lavan las manos y siempre dicen sí lo había, sí había el material, sí se contaba con ello, él no lo pidió, no hay evidencia que lo haya pedido, él descuidó al paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es aquí donde pues le dejan la carga de la prueba al trabajador, al operativo, y es ahí donde pues uno como abogado anda tratando de hacer milagros, ¿verdad? Para tratar de conseguir evidencias y poder demostrar lo contrario. La ley es tajante, o sea, ella se basa en evidencias, ¿verdad? Es Así es. difícil, exacto. Así Muy es, bien. licenciada Josefina. La ley es tajante, la ley se basa en evidencias y sobre todo, pues, sabemos que el Sistema Nacional de Salud en Sí, general está carente de muchas cuestiones, pero créanme que cuando hay un conflicto médico, o un conflicto profesional de la salud paciente, las exigencias son como si estuviéramos en Suiza, porque la ley así lo estipula, así lo establece. así es. ¿Sí? Entonces aquí no hay ¿por qué por qué no existe la justificación? Por ejemplo, hablando de un médico, ¿no? Es que no contaba con esto, bueno, ¿y por qué no lo derivaste? A una institución donde sí se Ujú. Donde lo contara, hubiera, ¿sí? sí, exacto. Donde lo hubiera. Entonces, lo mismo pasaría también en el área de enfermería. A ver, Ujú. si no se contaba con esto y esto que se requería, ¿a quién le avisaste? ¿A quién le dijiste? ¿A quién involucraste de los administrativos? ¿Por qué? Porque le digo, pues ahora sí aplican que de la que lloren en mi casa, que lloren en la ajena, pues que lloren en la ajena y yo trato de lavarme las manos. Muy bien. Así es. Patricia Juárez, me Muy interesante. quise leer lo de acá del chat porque me pareció muy bien y es algo muy común entre nosotros, Sí, los que estamos en los sí. quirófanos. Dice, buenas noches, ¿qué pasa si el paciente se queda solo porque no llega el personal del siguiente turno? Y en ese lapso lesiona al paciente o presenta cualquier otro daño. Ok. Recordemos pues que no debemos de dejar a Ujú. un paciente solo. Así es. Recordemos que debe de estar a cargo siempre alguien ahí al Ujú. pendiente, sobre todo un paciente que está, vamos a decir, en el Indefenso. posoperatorio, ¿verdad? No Así se debe es. de dejar al paciente solo. Si terminó el turno, la enfermera o el enfermero debe de avisar a sus superiores, ¿verdad? Que pues quién se va a quedar a cargo del paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les vuelvo a reiterar, en este caso, el paciente pues está a cargo de ustedes. Si bien es cierto, ya terminaron el turno, pero es un paciente que no está en condiciones de dejarlo solo, Tú ¿sí? sabes. Entonces, si ustedes lo dejan solo, pues lo más probable es que los van a acusar de abandono de paciente y que todo lo que le suceda o le pase al paciente, pues va a ser responsabilidad por haberlo dejado solo. Yo les vuelvo a reiterar, yo los invito pues a que involucren a los superiores, a la jefa de enfermeras, a los subdirectores, al director médico. ¿Para qué? Pues para que den una solución a esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en este caso no podemos nosotros tomar de mutuo propio, ¿verdad? Una decisión de decir, pues ya terminó mi turno, son las 2:05 de la tarde, yo salgo a las 2, ya me voy, ¿sí? Estando un Así paciente es. pues así. No Muy lo bien. pueden, no, es definitivo. Aquí hay otras dos muy interesantes, de Gisela Gómez, Lezama, Gómez. Mire, este licenciado dice, las lesiones por presión, ¿sí? Ahora lesiones por presión, que creo que le quieren quitar el nombre porque ha ocasionado más problemas de demanda. Antes eran úlceras por presión y ahora que decimos lesiones por presión, creo que ya le quitaron el nombre, no sé, usted me va a aclarar el punto, pero dice, ¿pueden causar situación penal? A Mire, falta, a falta de movilización. Pues sí, es que por eso, la falta de movilización, bueno, aquí pues habría que no, ver en este caso, ahora sí, las situaciones de tiempo, causa y lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, bueno, está que es una obligación del enfermero o la enfermera
estar moviendo de posición al paciente. Ujú, Claro que ujú. también hay pacientes pues que están postrados en cama, que requieren de un colchón especial y todo, y pues que no se le consigue o no se le suministra. Bueno, pues entonces aquí habría que ver pues quién tendría la obligación o quién tendría la necesidad de suministrar ese material de apoyo también para el paciente. ¿Por qué? Porque vamos a decir, si es un paciente que ya lleva mucho tiempo postrado en una cama, y va a requerir de ese colchón especial, ¿no? Sin embargo, pues, aunque la enfermera o el enfermero lo esté moviendo, ¿sí? Pues puede generar esas lesiones por presión o esas úlceras, ¿verdad? Por presión. Bueno, aunque sean úlceras por presión, pues es una lesión que sufre el cuerpo, ¿verdad? Por eso puede ser catalogado como una lesión. Si bien es cierto, no se las ocasiona el enfermero, sino que pues se ocasionan por la falta de movimiento, pero la obligación de moverlo, ¿de quién es? Del enfermero. Entonces, si hay evidencia documentada de que el paciente sí se está volteando, sí se está moviendo y el familiar está ahí presente, está observando que sí, y aún y con ello se le dan esas úlceras por presión, pues no sería responsabilidad del profesional de la salud. Pero si el profesional de la salud omite hacer esas acciones, pues sí, puede que le puedan fincar esa responsabilidad. Yo creo que es muy importante el registrar lo que dijo durante su exposición, el registrar, porque a lo mejor la enfermera de turno mañana sí lo movió, pero a lo mejor la tarde no se movió, la noche no se movió, pues ahí sí ocurren las lesiones, ¿verdad? Así Entonces, es, lo importante es registrar siempre las Sí. actividades. Siempre he dicho, Helen, y se dice, lo que no está sí. escrito, pues no está hecho. Así así es. De es, hecho, aquí hay una definitivamente. compañera que señala eso, Helen. Helen nos dice, si no lo anotaste, no se hizo. ¿Sí? Así es, Entonces, lo efectivamente. que Lo nos que no dice el está licenciado, documentado, no se hizo. exacta, Así debe de me lo estar juren por registrado. Diosito Santo que lo hicieron. Lo que no está, no está. Así Así es. es. Hay Muy otra muy bien. interesante. ¿Cómo deberíamos actuar cuando las agresiones vienen del paciente o del familiar? ¿Qué procede? Ok. Yo les decía pues que no se enganchen ustedes en ello, que no caigan en una provocación, avisar a la jefa inmediatamente de esa situación que se está dando con el paciente para que ella pueda, ya sea que cambie a la enfermera o el enfermero, ¿verdad? Le asigne otro enfermero o enfermera al paciente que haga mejor empatía con el paciente, porque a veces pues es cuestión de empatía, a veces no todo mundo, a todo mundo le caemos bien, ¿verdad? Entonces, para tratar de evitar un conflicto mayor. Sí, pero que también no se ponga a la defensiva el enfermero o la enfermera a caer en este mundo de provocación. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues todos tenemos un arma con la cual podemos grabar y vamos a grabar lo que Sí. nos conviene y vamos a Claro. editar y vamos a publicar en redes sociales lo que a mí me conviene, el momento álgido en que el enfermero o la enfermera estalló, ¿sí? Entonces, para evitar eso, no caigan en provocaciones. Si hay algún conflicto, desde el momento que toman el turno, ustedes se van a percatar, se van a dar cuenta, háblenlo, platíquenlo con la jefa de enfermeras o el jefe de enfermeros, ¿sí? Y para que le dé solución. Yo no creo que los jefes de enfermero o enfermeras sean así tan cuadrados de decir, no, pues ahora te tocó este paciente y lo atiendes porque lo atiendes. ¿Por qué? Porque lejos de ayudar va a generar, va a propiciar un conflicto. ¿Sí? Entonces, estamos a tiempo, pues, de que el conflicto no se dé. Entonces, pues, lo más viable es platicarlo con sus superiores para que o le asignen a otro paciente, ¿verdad? Hagan un cambio con una enfermera o un enfermero. Sí. Ok. Y documentar que se involucró a la jefa de enfermeras por esa situación y dejar documentado en los registros de enfermería. ¿Qué sería un Licen- acta de hechos, licenciado? Podría ser que se haga un acta de hechos donde se deje, pues ahora sí, como una cuestión administrativa ahí archivada, ¿verdad? Para cualquier situación que se Ujú. pudiese presentar, alguna queja, que Posteriormente. se queje, pues ahí Sí. está la evidencia documentada por qué se dio la situación. Ok, muy bien. Licenciado, hay otra pregunta de Fernando interesante. Dice, la hoja de enfermería quirúrgica, tenemos la costumbre de redactar la cirugía y olvidamos plasmar lo que hacemos como enfermeros.
o enfermeras. Yo creo que aquí tienen que abocarse más a Ujú. sus acciones que realizan como enfermeros y enfermeras, sobre todo también dejar bien documentado el conteo del material, ¿verdad? Que se le avisa al cirujano, que el material está completo o que no está incompleto, pues para que en este caso, pues es responsabilidad del cirujano antes de cerrar, buscar, ¿verdad? Cuenten 3, 4 veces, déjenlo debidamente documentado, porque pues sí pasa y ya hay resoluciones emitidas por los juzgados donde dicen que la responsabilidad es del enfermero circulante y la enfermera instrumentista el hecho de que se quede un instrumento quirúrgico o un textil, porque la obligación y el deber de contar es del circulante y la instrumentista. Y la instrumentista. Bueno, Exactamente. también Y nos lleven su bitácora, ya ven que a veces anotan una hojita suelta y luego se pierde. Lleven como un tipo bitácora donde entramos con 15 gasas, entramos con este material, estas tijeras, esto, y al momento del conteo, pues bueno, las gasas utilizadas fueron tantas y las gasas que sobraron fueron tantas, lo cual sí coincide que son las 15 gasas. Y eso les va a evitar pues que haya alguna situación pues de responsabilidad profesional por olvido pues de material quirúrgico dentro de la cavidad del paciente. Muy bien, excelente. Quería nombrar aquí a Amanda Andrade Ruiz. Amanda, gracias por tu presencia. Ella fue una colaboradora en la NOM 019 y ante esa inquietud está aquí con nosotros entre el público. Bienvenida, Amanda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hay muchas preguntas y cierro yo mi sesión de preguntas con esta última. Son dos de Ariadne. Dice, ¿qué Estamos sucede si en lugar de firmar el médico tratante, la hoja de procedimiento quirúrgico la firma el médico residente? ¿Y qué hacer cuando no se firma en los consentimientos quirúrgicos por parte de la familia? Ok. Bueno, aquí es una obligación del médico tratante firmar la hoja quirúrgica, no del médico residente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quien hizo la cirugía la hizo en teoría, la hizo el médico tratante. Si bien es cierto, a lo mejor, y no me dejarán mentir ustedes como enfermeros o enfermeras, que a veces se avienta el procedimiento quirúrgico el médico residente y el Sí. médico tratante pues nomás está viendo, ¿verdad? Dirigiendo la orquesta y está bien, es válido porque pues de alguna forma o de alguna manera tienen que aprender, pero el responsable del paciente, el responsable de la cirugía es el médico tratante. Entonces, quien debe de firmar es el médico tratante por cualquier situación. Aquí, por ejemplo, si el médico tratante, aquí ustedes no se metan en esos embrollos, si el médico tratante no firma o firma la hoja del procedimiento quirúrgico, pues eso no les va a afectar a ustedes. ¿Por qué? Porque Ujú. ustedes en este caso, ¿qué es lo que ustedes van a firmar? Pues su Ujú. registro del procedimiento, ¿verdad? En este caso, de las acciones que ustedes realizaron, de los conteos de material, etcétera. Ya la hoja del procedimiento quirúrgico, pues esa la firma el médico tratante, el médico, el anestesiólogo y los médicos que participaron, ¿verdad? En el procedimiento. Entonces, pues aquí, pues yo no le veo una situación que los pueda involucrar a ustedes el hecho de que no la firma, ¿verdad? Los consentimientos informados. Aquí a veces pasa, sobre todo en la práctica privada, que le dan a la enfermera una cirugía electiva que vaya y recabe la firma del paciente. No es una obligación de la enfermera. ¿Por qué? Porque la enfermera o el enfermero no le va a poder explicar al paciente lo que el paciente le pregunte, ¿sí? Entonces, no es su obligación, la obligación es del médico Del médico. tratante y del anestesiólogo de recabar sus consentimientos y que se los firmen, no de ustedes. ¿Cuándo sí sería obligación de ustedes? Una enfermera quirúrgica que se dedica a curar heridas, que tiene que hacer debridaciones, ¿sí? Que tiene que hacer curaciones día con día. Ahí sí, a lo mejor sí se requiere que sea un tratamiento invasivo donde se puede poner en riesgo la salud del paciente. Ahí sí es obligación de la enfermera darle una hoja de consentimiento informado explicándole al paciente
cuáles son los riesgos que se van a adquirir, ¿verdad? Yo les decía diagnóstico, tratamiento, los riesgos y ahora sí, lo que se espera. ¿Qué se espera? Pues que se restablezca la salud del paciente. Esos son los requisitos que debe llevar el consentimiento informado, ¿sí? En acciones que ustedes vayan a realizar, ¿sí? Ahí sí es su obligación. Y la hoja de cirugía segura también, La hoja de cirugía segura es muy importante que la llenen, ¿sí? Con los protocolos que ya están establecidos de paciente, que es el paciente indicado, que es el tratamiento indicado, que es el protocolo indicado. Igual también los protocolos de pacientes que son muy susceptibles a caídas, etcétera, etcétera. Pues ahí sí es obligación de cada uno de ustedes de llenar esos documentos de seguridad del paciente. Sí, ahí sí es obligación de ustedes, todo eso. Por ejemplo, un paciente que va ante la enfermera quirúrgica, por su protocolo, ¿es el paciente correcto? Sí, si es Juan Pérez, y preguntarle, oiga, usted es Juanito Pérez, ¿verdad? Sí, soy Juanito Pérez. Y identificarlo y llenar ahora sí su check, ¿cómo le nombran? Checklist de la cirugía segura, es lo que compete pues al área de enfermería. Muy Quedaron bien. muchas preguntas sin contestar, pero pues ya estamos fuera de tiempo, ya no, los saturamos de preguntas. Le agradecemos Como quiera, muchas enormemente gracias. la ponencia, muchísimas gracias. Hay muchas felicitaciones, muchas inquietudes. Algo que hay que recordar a nuestras compañeras que están en curación, ¿escucharon? El consentimiento informado, si voy a debridar, si voy a hacer un procedimiento curativo complejo, de curación complejo, no olvidemos el consentimiento informado.